Y es importante lo que está teniendo lugar allí en Nueva York. Después se va a desplazar también y va a ser parte de la agenda en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, porque hablamos del ministro de Economía, de Martín Guzmán, quien hoy muy temprano mantuvo un encuentro con inversores, con empresarios, con aquellos que toman un rol protagónico en el mundo financiero y puntualmente en Wall Street, donde se concentran los principales tenedores de deuda de la Argentina, así se los llama, tenedores de bonos de la Argentina. ¿Qué está haciendo Guzmán en los Estados Unidos? Bueno, hoy participó de lo que se denomina el Consejo de las Américas. Es una especie de encuentro que tiene carácter formal, donde habitualmente expone una persona, un referente, muchas veces del mundo latinoamericano y en este caso puntualmente de la Argentina. Se presume que había mucho interés por parte de los inversores, de los empresarios en general, por conocer detalles de lo que va a ser la propuesta de la Argentina en materia de la renegociación de la deuda. Lo que viene ahora, que ha planteado el presidente de la Nación, que también han planteado algunos funcionarios locales, es la posibilidad de dejar de pagar lo que son los vencimientos de capital y de intereses en los próximos 2 o 3 años y utilizar esos recursos para estimular la actividad económica, para generar puestos de trabajo y por ende también para que haya un proceso virtuoso y no vicioso. Virtuoso, es decir, que se vaya generando crecimiento, capacidad de pago, para poder finalmente cancelar la deuda. Esta cuestión es observada desde distintos lugares en el mercado financiero y en el día de hoy se le preguntó precisamente a Martín Guzmán a propósito de lo que eran dos cuestiones centrales. La primera, que es la fecha límite que se autopropuso el gobierno argentino como referencia para ofertar una propuesta, en definitiva, que acerque un canje de deuda. Es decir, que el gobierno argentino dice que hasta el 31 de marzo tiene tiempo para ofrecerle al mercado financiero una propuesta de canje de deuda. Lo segundo de las preguntas que se le hizo a Martín Guzmán habla de la situación de la provincia de Buenos Aires en particular. Ustedes saben, vence por estos días un bono, unos 250 millones de dólares que debiera pagar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Kicillof dijo no hay recursos y lo que plantea es estirar esa fecha de pago hasta dentro de algunos meses. Propuso en las últimas horas incluso adelantar las cuotas de interés, se pagan intereses en estas épocas, bueno, adelantar esos pagos para tentar la posibilidad de que estos inversores acepten lo que son los pagos de capital más adelante. La verdad es que no hay definiciones, o el ministro no tuvo definiciones con respecto a estas dos cuestiones que son centrales. Repitió de alguna manera lo que viene sosteniendo, esto es que la propuesta es consistente, es decir, que el gobierno trabaja en una propuesta que lo que va a generar no es solamente capacidad de pago, sino además una reactivación económica, y que por ende, a través de la reactivación económica, lo que se van a tener, sin ninguna duda, son algunos procesos virtuosos, por ejemplo, la creación de puestos de trabajo y, en definitiva, también que haya más consumo en la Argentina. El consumo es uno de los motores de la Argentina. Esto es lo que sucedió esta mañana. Ahora se sabe, a partir de las últimas horas ha trascendido, que la agenda del ministro de Economía se extiende en el tiempo. Va a tener un encuentro con los principales referentes del Fondo Monetario Internacional, también con quienes están al frente del Tesoro de los Estados Unidos, esto es el Ministerio de Economía del gobierno de Donald Trump, porque ambos son muy necesarios en esa especie de renegociación que se va a llevar adelante. Pero además lo que yo quiero marcarle hoy es que se le pidió a Guzmán y se le viene pidiendo un plan económico. Es decir, hoy también por la mañana allí en Wall Street, en los Estados Unidos, se le pidió a Guzmán un plan económico tratando de obtener detalles de cuáles son las medidas que el gobierno argentino piensa implementar de aquí en adelante. Y a mí me parece que hay una lectura bastante naif, si usted quiere, bastante inocente de lo que es el momento que vive la Argentina. Y esto no solamente por parte de los referentes del mercado financiero, sino también por parte de aquellos que habitualmente venían criticando, si usted quiere, los primeros pasos de Alberto Fernández como presidente, pero que omitieron cualquier tipo de crítica en los últimos años del gobierno del expresidente Macri. Son los mismos actores, fíjese usted, los que hoy se ponen en la boca
el término plan económico. Se le pide al gobierno un plan económico y lo mismo pasó hoy allí en los Estados Unidos. No es coincidencia, obviamente, esto está planteado en estos términos políticos. Y lo que yo quiero preguntarle a usted, que está mirando desde su casa, es si realmente el gobierno tiene capacidad de poner en marcha un plan económico cuando directamente no sabe si tiene recursos para pagar la deuda dentro de 4 semanas. Porque esta es la situación real. Por un lado, el hambre en la Argentina, que tuvo que ser atendido inmediatamente con diversas medidas, y por otro, que la Argentina no tiene recursos para pagar la deuda dentro de 4 semanas. Entonces, las urgencias van por ese lado. Y sería inocente o naif pensar que el gobierno argentino tiene que poner en marcha hoy un plan económico enorme cuando no sabe si no va a entrar en default dentro de algunos días nada más. Esta es la verdadera situación que tiene la Argentina y esta situación se dio hoy allí en los Estados Unidos. Lo último que quiero decirle es que esta mirada naif, esta mirada inocente, no es nada inocente. Que hay una situación cínica enorme en estos planteos, que hay una situación de desconocimiento brutal y que en alguna manera el desconocimiento principal es que el gobierno del expresidente Macri tomó el mayor préstamo en la historia del Fondo Monetario Internacional en condiciones que bajo ningún aspecto podían ser honradas porque finalmente el planteo para el repago de ese préstamo era imposible porque había que repagarlo en 3 años. Porque había que repagarlo en 3 años, estoy hablando de casi 50.000 millones de dólares, y porque el expresidente Macri firmó cualquier cosa con tal de que le bajen ese dinero para sostener algo que de todas maneras no se sostenía. Entonces, esta es la situación tal y como se está dando allí en los Estados Unidos. Se le vienen reuniones muy complicadas al ministro de Economía, Martín Guzmán.